Los dejo con el arquitecto Luis Enrique. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Es una sesión particularmente especial porque toda la industria del acero en México, incluyendo toda la industria del acero en América, están realizando una actividad muy importante encaminada a que los estudiantes de arquitectura puedan tener experiencias de carácter complementario a sus programas académicos. Así que, dando seguimiento al primer webinar que realizó Al Acero con la participación de Álvaro Donoso, que es el coordinador técnico, el coordinador general del concurso, yo diría que vamos a empezar primero con, vamos a pasar a la siguiente lámina, si es posible. Muy bien. Con el contenido de lo que vamos a presentar en esta sesión que le hemos denominado aceleradora de ideas. Primero que nada vamos a ver un modelo básico para la formulación de ideas hacia los futuros, que tiene que ver un poco más con cómo organizar, sobre todo, nuestro trabajo de arquitecto hacia los diseños. En segundo punto vamos a ver algunas precisiones sobre el concepto y la función de una fábrica de ideas e innovación. Recuerden que estamos haciendo un trabajo totalmente diferente a los anteriores concursos y es por ello que pensamos que precisar que es una fábrica de ideas era un motivo particularmente especial para esta ocasión. Y después vamos a tener unas recomendaciones para los entregables del concurso de una manera muy sencilla, de tal forma que podamos ayudar a complementar sus entregas de sus propuestas. Muy bien. Iniciamos con lo primero. Seguramente todos hemos escuchado a qué se refiere el tema de futuro y cuando le agregamos una letra que se denomina, una letra, la S a futuro, automáticamente estamos hablando ya técnicamente de los futuros. Seguramente todos recordaremos que ha habido ocasiones que hablamos del porvenir o la posteridad o cosas semejantes, pero la palabra técnica para desarrollar acciones de perspectiva de largo, sobre todo de corto, mediano y largo plazo, es futuros. En este caso nos vamos a referir prácticamente al concepto de futuros como una acción predominantemente activa para los futuros de ustedes, que es el arquitecto. El arquitecto per se hace desarrollo de futuros. Así que es muy importante que nos encaucemos en este aspecto. Muy bien. La siguiente lámina tiene que ver con una actividad que casi toda la gente desarrolla, que es el pasado. El pasado normalmente le damos mucho valor de carácter histórico. Es una actividad que se reconoce desde el punto de vista internacional, y si ustedes observan la lámina que estamos mostrando, tenemos una flecha que indica el presente, que es prácticamente hoy mismo, y una línea de tiempo que hacia la izquierda nos muestra una línea del pasado muy amplia, y hacia nuestra derecha tenemos una línea que nos señala los futuros. Y lo que quiero mostrar es que ustedes, como futuros arquitectos, pues seguramente van a trabajar mucho en el pasado, pero la idea es que conozcan que su principal actividad son los futuros. Si hacemos un ejercicio de peso específico del pasado contra los futuros, ustedes van a ver que hay una cantidad de estudio de muchos años, que podríamos denominarlo en términos de medición de un 100%, y el estudio de los futuros apenas llegaría a un 1%, pensando que estamos haciendo perspectivas para dentro de 50 años. Entonces, aquí es muy importante que ustedes comprendan
la realidad de lo que se van a enfrentar en su vida profesional, y es que ustedes van a tener una actividad muy pegada hacia los futuros. Seguramente algunos profesores, como sería mi caso cuando yo estudié la escuela, la universidad, y estudié arquitectura, y obviamente nunca concebíamos el trabajo de futuros dentro de la actividad de la arquitectura, sino una actividad más del presente. Por eso es muy importante que tengamos esas precisiones relacionadas a lo que en términos de temporalidad, de tiempo, ustedes encontrarán que la actividad de futuros es prácticamente una de sus principales objetivos. Muy bien, pero ¿quién hace los futuros o quién los ha hecho y cómo se han venido haciendo? Prácticamente tenemos aquí 4 columnas en esta nueva imagen, y ustedes van a ver que existen 4 colores, digamos, desde el punto de vista histórico. ¿Quién ha hecho futuros? En la Edad Antigua había hechiceros, pitonisas, sacerdotisas, etcétera, que realizaban actividades de adivinaciones, predicciones, etcétera, y los hacían en cavernas, en santuarios, en monasterios. En una edad un poquito posterior, Edad Media, seguramente ustedes recordarán, aventureros militares, sabios, que hacían utopías, apuestas, se generó la palabra de tendencia, probabilidades, y las realizaban en abadías, bazares, rutas del comercio, en las propias guerras se hacían esas actividades de futuro. Ya pensando que existió una edad mucho más reciente, que es lo que denominamos la moderna, ya los perfiles de expertos se ampliaron a dramaturgos, a profesionistas como nosotros, funcionarios públicos incluso, que realizaban pronósticos, se anticipaban, hacían planificación, y en algunos casos, como los cineastas, hacían ciencia ficción, y se realizaban en laboratorios, institutos, universidades, en los propios gobiernos, incluso en los libros van a encontrar mucha información sobre los futuros. Pero hoy que estamos prácticamente en este 4 de mayo, hoy lo que se realiza es la prospectiva. Desde el punto de vista profesional, existe un grupo que en general son expertos denominados futurólogos. Sin embargo, creo que ahí podríamos entrar un poco en el campo de los arquitectos, y obviamente los estudiantes de arquitectura tendrán que ir acostumbrándose a pensar que su actividad principal va a ser el desarrollo de prospectiva. Y si pensamos que los sitios donde se realizaban estas actividades de futurología vienen desde las cavernas, etcétera, hoy las fábricas de ideas son el espacio donde se realiza una actividad de futurología mucho más profesional y de manera mucho preconcebida y conceptualizada. Así que las fábricas de ideas es a lo que nos vamos a abocar en este concurso. Y lo más importante es que ustedes supieran por qué una fábrica de ideas, de dónde viene y quién hace y quién no hace estas actividades. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde, si bien aquí estamos mencionando que el arquitecto hace preponderantemente 2 actividades, incluso obviamente ahorita en sus trabajos de diseño de carácter académico, como incluyendo también este concurso de internacional, nacional e internacional. Entonces vemos que prácticamente debemos de hacer 2 actividades preponderantemente destacadas. En una tenemos que investigar, conocer, estudiar, analizar, etcétera. Tenemos que hacer esa actividad del pasado y del presente para conocer las razones del por qué. Con esa información ya podemos empezar a trabajar en una actividad, en los textos que vienen en color amarillo, para anticipar, prevenir, advertir, adelantar, planear y
particularmente diseñar. El diseño prospectivo de futuros es nuestra actividad particular de los arquitectos. No existe otro profesionista que tenga estas particularidades como la que anteriormente vimos. Se pasaron las láminas, ahorita la corregimos. Un momento, por favor. Regresamos. Un poco más. Un poco más. Bien, ahí vamos a dejarla. Bueno, regrésate otra, simplemente otra, porque es importante que tengamos claridad sobre lo que estamos haciendo. Bien, llegamos a esta lámina a este nuevo segmento sobre las precisiones del concepto y encontramos que es una fábrica de ideas e innovación. Si ustedes revisan el documento de las bases del concurso, podrán encontrar estos dos textos que son importantísimos desde el punto de vista de cómo se conceptualiza para la industria del acero, la fábrica de ideas e innovación, y particularmente yo quisiera destacar que es un espacio de carácter interdisciplinario para transmitir el pensamiento. Vimos con anterioridad cómo se desarrolla los conceptos de futuros, quién los desarrolla y en dónde. Entonces aquí prácticamente estamos buscando que esta fábrica de ideas e innovación sea específicamente para desarrollar incluyendo soluciones innovadoras. Independientemente de eso, creo que tiene una especie de vocación de carácter moderno, que podría ser el que se denomina como un motor de crecimiento social y económico. Estas dos actividades que ustedes ven son las que se ha definido, que es el concepto de lo que es una fábrica de ideas, y aunque potencialmente pudiera sonar muy teórico o muy de un discurso a veces no muy aterrizable, pensamos que podíamos plantear una segunda manera de explicar qué es una fábrica de ideas y sobre todo para ustedes que son muy jóvenes y que tienen un léxico mucho más desarrollado, un léxico que tiene prácticamente, que es muy novedoso dentro de los últimos 15, 20 años. Y estas fábricas de ideas tienen dentro de sus espacios las siguientes actividades. Hay unidades de simulación, hay nodos think tank, hay Fab Labs, hay centros de innovación per se, hay aceleradores de startups y clústeres de producción, entre otros. Simplemente lo que queríamos aquí era ver que ustedes pudieran sentirse un poco más cómodos, sobre todo en el léxico que ustedes pueden manejar hoy, y que no me detendré en explicar qué es cada una de ellas. Pero, sin embargo, yo lo que les quisiera decir es que las fábricas de ideas, innovación, incluyen todos estos elementos. En el programa de necesidades del concurso, ustedes van a ver que hay talleres, hay oficinas, hay laboratorios y que potencialmente cada uno de esos textos se adapta a esta modernidad de conceptos y que se describe con claridad qué hacen y qué no hacen. Así que pensando que esta lámina les puede dar una explicación mayor de lo que es la fábrica de ideas, también quisiera recordarles que de acuerdo al programa del concurso, ustedes tienen que hacer una actividad muy importante, que es esta que les señalo un poco con la flecha. No viene la flecha, perdón. Que es la que está señalada con el círculo, que es incluir o restar más en la escala que ustedes definan
sus necesidades propias de acuerdo a la región, estado o localidad de sus estudios, de su vivienda, es decir, de donde radican, etcétera. Y de alguna manera ustedes van a tener bajo ese concepto dos alternativas de acometer lo que es el programa de trabajo y su concurso en general. El primero, que le he denominado una alternativa de perfil generalista, incluye todas las actividades que vimos anteriormente para cubrir un uso muy universal, es decir, no tiene la complicación que vamos a ver en la alternativa número 2, que tiene un perfil de especialidad dedicado específicamente a un campo, ya sea de la industria metalúrgica, de las tecnologías de comunicación, de la industria del entretenimiento, de la automotriz, de la agronomía, de la industria aeroespacial, es decir, la que ustedes tengan en su localidad y que sientan que es la que pueden acometer con mayor vocación, dado la vocación de su ciudad o de su localidad. Esto es muy importante porque lo que no queremos es que ustedes al final pierdan de vista cuál es el objetivo de este concurso, que es el de tratar de aportar hacia su propia comunidad las actividades que de manera racional, como lo vimos en las láminas anteriores, cualquier actividad de prospectiva realiza, que es una aportación de carácter social, económica, ambiental, etcétera. Bien, con esta explicación de estas alternativas de acometimiento, veremos algunos ejemplos que todos ustedes pueden encontrar en cualquier sitio de internet. Este centro de innovación de Merck, que es una industria farmacéutica en Alemania, y que su perfil es de especialidad y tiene un uso específico para la industria farmacéutica. Estos son prácticamente fábricas de ideas e innovación. Vamos a ver otro segundo ejemplo. Este es un centro dedicado también con perfil hacia la especialidad de ciencia y tecnología, particularmente en Utah, en Estados Unidos, y que si bien he seleccionado algunas imágenes que tienen que ver con edificios construidos o que medianamente se observa que tienen una gran porción dentro de su imagen de acero, me parece que es importante que ustedes tengan que reconozcan con mayor claridad lo que representa o quiere decir el perfil de la especialidad. Vamos a ver otro ejemplo. Es otro ejemplo que me parece muy importante porque es un instituto en Alemania muy reconocido dentro de las instituciones internacionales que desarrollan futuros y que tiene que ver con un perfil de especialidad hacia la ingeniería eléctrica. Obviamente, cada uno de estos edificios tiene una vocación específica dado el tema de interés de lo que representaría su acción de futuros específica, como este caso. Vamos a ver otro que también me pareció que es muy interesante, este es también en Estados Unidos, y este tiene que ver con la actividad del desarrollo empresarial. Si bien ustedes han visto mucho de lo que tiene que ver con la tecnología, aquí hay un cambio específico y que algunas de sus localidades potencialmente andan en estos espacios de vocación. Vamos a ver otro que me parece que este podría ser uno de los más modernos al momento, es de la industria de las llantas o de las gomas, como les llaman en Latinoamérica, en Seúl, Corea, y obviamente cada uno de estos edificios he querido mostrar una imagen del exterior y una del interior, porque es prácticamente lo que ustedes van a hacer en sus diseños, independientemente de que hasta de los que hemos visto aquí tienen un perfil específico hacia la especialidad. Y vamos a ver por último un nuevo edificio que está en proceso de construcción, que a mí me
me interesó mucho, que es relacionado, está en Bélgica y que tiene que ver con políticas públicas y que en este caso es un perfil generalista, es decir, no tiene una idea específica hacia un sector o de la industria o de los campos de desarrollo, pero prácticamente puede ser utilizado, yo diría, bajo un esquema mucho más amplio y universal. Bien, teniendo ya este ejercicio de ejemplos, vamos a pasar a la última parte de estas recomendaciones que me parece que son importantes, sobre todo porque son para esta etapa y esta es prácticamente orientada muy hacia México y yo sé que tenemos algunos asistentes que nos están escuchando en otros países, pero que la idea es que sin querer desordenar sus conceptos, potencialmente les puede ayudar. Nosotros en nuestras bases de concurso en México tenemos un sistema de evaluación del jurado que está a su lado izquierdo con letras amarillas y que tenemos una guía de cumplimiento específica que viene marcados en los incisos A, B, C, D, F, G, y que ahí esto es muy importante porque esta guía de cumplimiento yo quisiera que ustedes la leyeran con mucho cuidado y que luego en sus entregables, que estén en la parte del lado derecho, que son prácticamente corresponde a los estudiantes, en el inciso de las bases del concurso, en el inciso 4.1 de los productos a entregar, tenemos de manera muy clara que tienen que entregar 4 láminas y un documento a manera de memoria descriptiva. Es decir, ustedes tienen que hacer un trabajo muy importante de revisión de la guía de cumplimiento y de sus entregables en términos de que la guía de cumplimiento y los criterios de evaluación es lo que el jurado va a revisar en contra de lo que ustedes estén haciendo o a favor. Entonces, esto tiene que ver con una actividad que la tienen que estar conociendo constantemente, revisando, y la idea es que podamos empatar, entregarles un documento que aquí viene a manera de resumen, pero que en las bases del concurso se explica con mucha claridad qué es lo que estamos solicitando y qué es lo que ustedes tienen que entregar, independientemente de que en esos dos casos eso es lo que el jurado va a evaluar. Bien, y por último, a mí me gustaría también explicarles que hay una información muy rica, muy importante, sobre todo para ver cómo en los concursos anteriores a nivel de Alacero, los países han entregado sus productos. Hay en esta página que se llama Arquitectura en Acero, bien, podrán ustedes encontrar prácticamente todos los concursos anteriores, los que han ganado los primeros lugares, los segundos lugares, las menciones de honor, ahí van a descubrir una cantidad muy importante de propuestas y es interesantísimo la manera en que los jóvenes estudiantes expresan sus ideas, no solamente en los dibujos, en los detalles constructivos, sino en los textos descriptivos que son también un elemento que yo diría que es el más importante para poder realizar futuros. Así que yo creo que no sé si haya sido muy clara esta presentación. De todos modos, seguramente la vamos a tener en la página de Canacero para que ustedes la puedan ir consultando también. Y entramos a la etapa un poco de esta que a mí me interesa muchísimo, que es qué opinan, que pueden incluso muchos de ustedes aportar a sus compañeros para que podamos retroalimentarnos mutuamente.
Bueno, sí. O sea, como que le dan la apariencia de... Como la marca Zara, ¿no? No, la marca Zara sí es un diseñador. Entonces, es marca. No, el de marca Zara hacía eso. No, Zara que compraba ropa también así la fabricante. Sí, Oli. No. De película también. Bueno, y Zara es diseñador. Sí. Y son estos español. Y toda la ropa, por ejemplo, la moda de Zara, la vas a ver dentro de 2 o 3 años. En la ropa que pasa. Porque la moda, por ejemplo, la moda europea, va como 2 o 3 años. Cuando ahí la ropa, esta ropa así, no son que sea rara. Entonces, es la moda que está en Europa. Sí, no, de repente no. Sí, pero es cuando la moda no se llega. No hay. Para que la descargues. Creo que gustó la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta por chat? Si la pueden mandar, por favor. No escuché, estabas en medio. ¿Alguna idea de cómo organizar toda nuestra información en solo 4 láminas? Se pregunta. Se llama Brenda. Bien, Brenda, vamos a rápidamente, a ver si me escuchan. La pregunta es cómo organizar toda la información en solamente 4 láminas. Les voy a hacer 2 recomendaciones. Una, recuerden que todo el documento que tenemos de la guía de evaluación tiene un peso, un valor, un porcentaje que ahí nos vamos a recargar mucho el jurado. Y hay una lámina, digamos un punto que es el uso y diseño del acero que vale prácticamente el 30%. Yo diría que dediquen una sola lámina a establecer el sistema constructivo que obviamente tiene que ser en acero y desarrollarlo en esa sola lámina. Esa sería una primera recomendación. Una segunda lámina, yo diría, más bien siendo la primera lámina, es decir, en el proceso cronológico de presentar su propuesta, sería incluir en esa primera lámina el punto A, que es la elección y lugar del emplazamiento, independientemente del punto B, que es el programa arquitectónico y su organización, y que incluiría a su vez también el C, que es el partido general arquitectónico. Yo diría que esos 3 elementos deberían de estar en la lámina número 1. En la lámina número 2, todo el desarrollo arquitectónico, cortes, perspectivas, obviamente, las perspectivas también que incluyan en la lámina 1 una perspectiva general muy amplia, y las plantas arquitectónicas en la lámina 2. En la lámina 3 yo pondría todo aquello relacionado a los sistemas de bioclima, acabados, perspectivas interiores, etcétera. Algunos conceptos, sobre todo de accesibilidad, de habitabilidad. Y obviamente la lámina 4 sería la del uso y diseño del acero. El documento escrito, que es la memoria descriptiva, viene muy claramente definido de qué tamaño, qué número máximo de texto, y establece con claridad los elementos que deben de incorporar. Esa es una primera contestación. Aquí tenemos una segunda pregunta.
Bien, Fernanda Miranda pregunta, ¿el programa de necesidades puede ser adaptado a nuestro proyecto? Es decir, no es requisito cumplir con la lista ni con los metros cuadrados. Por supuesto que no, no es requisito. El programa lo define en su introducción muy claramente, que es un programa simplemente, digamos, como una especie de base, un programa base, pero todo el desarrollo que ustedes tienen que hacer es lo que les mencionaba en las láminas anteriores. Tienen que conocer el pasado, tienen que conocer su presente para poder desarrollar sus futuros. El pasado y los presentes tienen que ver con qué es realmente lo que necesita mi ciudad, lo que necesita mi estado, potencialmente lo que necesita mi país, y ahí es donde ustedes van a tratar de adaptar ese programa, que es un programa muy básico, muy, muy general, y ustedes tienen que adaptarlo a su circunstancia, a su situación. Es por ello que el programa dice con claridad que lo pueden incrementar o reducir de acuerdo a lo que ustedes necesiten. ¿Hay otra? María Elena Martínez menciona cuál sería el concepto base del concurso. El concepto base del concurso, bien, es como un juego de palabras, pero va a tratar de entenderle a María Elena. Sin embargo, si tiene alguna duda ahorita de lo que conteste, por favor tomen el micrófono para que nos explique con mayor claridad. El concepto base del concurso sería lo que está escrito en el programa de necesidades. Ese es un primer saque o una primera lista de requerimientos. Sin embargo, yo creo que el concepto base del concurso está sujeto a su propia interpretación y a su propia circunstancia, es decir, a lo que ustedes necesiten. Recuerden que la fábrica de ideas e innovación incluye per se el que ustedes sean unos desarrolladores de ideas. En ese sentido, podemos ir avanzando. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver, contestamos a Luis Marte. Consejos para tomar en cuenta para la rentabilidad. Ok. Bien, si bien en el concurso no pedimos nada específico sobre la rentabilidad, creemos que es un asunto un poco más complejo, yo creo que tendrían que encontrar en ese concepto el beneficio, es decir, rentabilidad por beneficio, previo a cualquier actividad que nosotros hagamos como arquitectos en el desarrollo de futuros. Primero tenemos que pensar en el beneficio y luego potencialmente en la rentabilidad desde el punto de vista económico. Así que yo diría que no se preocupen en este tema, no va a existir una evaluación ni estamos buscando que ustedes hagan un trabajo de rentabilidad, ni mucho menos, incluyendo el tema de cuánto podría costar ese proyecto que ustedes realicen, pero sí la parte del beneficio es muy importante y está incluido en la petición del inciso número A de la actividad específica de la elección del lugar y el emplazamiento, independientemente de que tiene que ver mucho con el programa arquitectónico al final. Tenemos otras preguntas. ¿Cuáles son Lulú menciona cuáles son los puntos más importantes a destacar en la memoria descriptiva? Bien, ahí yo les diría con mucha más claridad que ustedes tienen que establecer como platicado por escrito cuál es el objetivo de su propuesta, qué representa esa propuesta en términos de beneficio y cómo ustedes
a futuro están pensando que potencialmente pudiera estar operando, es decir, cuál sería el beneficio social y cuál sería el beneficio ambiental y cuál sería, en su caso, el beneficio económico, sin llegar a tener una idea o una propuesta de carácter financiero, ni mucho menos. Pero sí vale la pena que ustedes potencialmente en algunas ciudades del país, el perfil o la vocación del país es eminentemente económico y ahí tendrían que hacer un trabajo mucho más recargado a la parte económica, a la parte del desarrollo de empleos, a la parte de manufactura, etcétera, etcétera. Creo que es una pregunta interesante. Creemos que está muy bien definida y explicada en el documento. Si tienen alguna pregunta más sobre este asunto, con mucho gusto tomen el micrófono y lo revisamos, ¿no? La persona ABC pregunta, ¿se deben incluir instalaciones en las láminas? Yo diría que no se deben de incluir instalaciones, pero sí criterios de instalaciones. Es decir, seguramente la energía eléctrica, ustedes van a decidir si la hacen a través del sistema tradicional, es decir, de la energía eléctrica que provee el Estado, o deciden hacerla bajo un criterio sustentable a través de paneles solares, etcétera. Los criterios son muy importantes, no solamente en términos de las instalaciones, también las estructuras e incluyendo la arquitectura. Yo diría que esta presentación en su concurso establece en muchos de los casos criterios para todas las cosas. Gael está preguntando, arquitecto, ¿cómo punto importante considera enfocarse en una sola estructura o tener en parteaguas para una región? No entiendo muy bien la pregunta, pero yo diría que la estructura es uno de los elementos que valen más en el concurso, porque obviamente tiene que ser hecha en algún sistema constructivo de acero. Y en muchas de las regiones existe más acero que en otros. En donde exista más acero, yo creo que tienen más posibilidad incluso de investigar qué tipo de acero, cuáles son los materiales que potencialmente pueden aplicar con mayor libertad. En algunos otros, potencialmente en las costas, sí tendrán que seleccionar un tipo de acero que sea más comercial, etcétera, de mayor flexibilidad en su traslado y cosas de manera similar. Pero yo creo que si esta pregunta no quedó clara porque la respuesta no fue muy clara, puede tomar el micrófono cuando quiera. ¿Quién está preguntando de las áreas indicadas en el programa arquitectónico del Centro de Intercambio Multidisciplinario? ¿A qué se refiere con el área de emprendedores e investigadores? Bien, ustedes vieron las láminas anteriores de algunas actividades, por ejemplo, el intercambio multidisciplinario podrían ser expertos que realizan actividades como sesiones de trabajo, salas de juntas, aulas, etcétera, en donde van a desarrollar trabajo de networking o trabajo específico como lo que conocemos como WeWork, etcétera. Simplemente este centro de intercambio multidisciplinario forma parte de una de la cantidad de nombres que existen hoy por hoy, pero que pueden irse adecuando a los temas que ahorita mencioné y que están incluidos dentro del propio programa. Arquitecto, René Cruz Rebeca Solís pregunta, respecto al taller de prototipados, ¿se refiere a un espacio en el que se realiza un proceso de impresión 3D?
Bien, es un taller de prototipos. Recuerden que los prototipos son, seguramente ustedes se acordarán en mi época se llamaban unos laboratorios donde existía un experto que le decíamos Ciro Peraloca, y este Ciro Peraloca desarrollaba actividades múltiples. Hoy algunas de las actividades, sobre todo en temas de tecnología, se realiza este tipo de impresión 3D y sí, seguramente en muchos de los casos hay muchos productos que están en procesos de innovación, que esos prototipos los realizan inicialmente en base a estas impresiones 3D, pero hay muchísimas más actividades dentro de los laboratorios de prototipos o talleres de prototipos que desarrollan estos elementos que potencialmente son inicialmente los primeros y luego se llevan a desarrollar a clústeres de desarrollo mucho más amplios. Esta pregunta es de René Cruz. ¿Habrá manera que se nos sea proporcionado unos ejemplos de entregas pasadas? En ese caso, en la página de Alacero están las entregas de los equipos ganadores de países en los concursos anteriores, mismos a los que pueden entrar y ver algunos ejemplos. Sin embargo, este tema es nuevo y no... Sí, yo diría que en la presentación les puse una página al final, pueden consultar, ahí pueden ver una cantidad enorme de ejemplos de entregas pasadas, obviamente nunca con el tema específico de la fábrica de ideas e innovación, pero sí un poco para que enriquezcan visualmente los contenidos de las láminas. Esta pregunta es de Uriel Ordóñez. ¿Solo se pueden utilizar elementos de acero comerciales? Uriel, es importante que ustedes conozcan el acero. Ese es uno de los objetivos de este concurso, que ya siendo arquitectos puedan tener ya más claridad sobre cómo utilizarlos, en dónde utilizarlos, cuándo utilizarlos. Y obviamente el acero también es maleable, es decir, pueden ustedes desarrollar sus propios proyectos específicos con acero que no sea comercial, es decir, un acero completamente diseñado por ustedes. Gracias, arquitecto. Por pregunta realizada por Josué. Entonces, ¿tenemos que indicar qué tipo de perfiles de acero estaremos utilizando en el proyecto? Obviamente, si pueden utilizar el tipo de perfil, si es comercial, si ya existe, lo pueden especificar. Si no, pueden decir de qué tamaño y de qué grueso. Es decir, el concurso incluye que ustedes tienen un asesor de carácter estructural, un profesionista que les puede ayudar a establecer en cuándo ocupan un perfil comercial, un tablero comercial. Pero si no existe lo que ustedes quieren en el ámbito comercial, ustedes pueden diseñar el suyo, porque el acero al final es muy maleable y es prácticamente una de las grandes ventajas que tiene para su aplicación. Tenemos otra pregunta por parte de Diana González. Con respecto a las láminas anteriores, mencionaba la palabra prospectiva, pero no me quedó claro a qué se refería. ¿Puede explicarlo un poco más a detalle? Bien, la palabra prospectiva es una palabra muy moderna que sustituye a todas las palabras que que se han realizado, que se han aplicado en la historia. Y la prospectiva es la palabra técnica para establecer un escenario específico, es decir, una idea de futuro plasmada a su máximo nivel. Los proyectos arquitectónicos per se son prospectivas, es decir, son escenarios aplicados a la parte física del ambiente y que en muchos de los casos los arquitectos desconocemos para qué potencialmente pueden servir, y su palabra técnica al momento, independiente del proyecto arquitectónico, planteamiento, etcétera, es per se un elemento prospectivo.
Esta pregunta es por Rebeca Solís. En caso de mobiliarios diseñados con acero, ¿también tendrán que incluirse las especificaciones de estos? Por supuesto, si ustedes revisan en la propuesta de los conceptos de cumplimiento, ahí hacemos un análisis específico de las aportaciones arquitectónicas, y las aportaciones arquitectónicas incluyen no solamente las columnas, las losas, las ventanas, incluyen también el mobiliario. Si ustedes tienen tiempo para desarrollarlo, sería excelente. Sin embargo, el mobiliario es muy detallado. Yo preferiría que se dedicaran más a la parte de la arquitectura, pero si les da tiempo para hacer planteamientos de mobiliario en acero, es importante que lo destaquen en su presentación, que lo señalen, porque puede ser un motivo de aportación a la propuesta. Esta pregunta es por parte de Daniel Rodríguez. En caso de no contar con información completa de los espacios necesarios para casos específicos, por no conocer las necesidades de los profesionales, ¿los podemos proponer libremente? Daniel, mira, es importante, creo que las láminas que mostré, les mencioné que era importante que ustedes hicieran una investigación lo más completa posible. Sin embargo, también les dejé una alternativa para en caso de que no tengan el tiempo, no puedan tener la información, y es que hay fábricas de ideas de carácter muy general, es decir, universal, y que no tengan que ser específicos a una especialidad. Sí, pueden hacerlos un poco más libremente. Obviamente, su razonamiento, es decir, el por qué, no va a estar muy bien fundamentado, me supongo, pero también es válido, por eso les mencioné que esas dos alternativas potencialmente pudieran ser las que algunos de ustedes llevaran a cabo, ya sea una o la otra. Esta pregunta es por parte de Rosbel Figueroa. En el taller de prototipado se habla de dos tipos de talleres, el especialidad y el múltiple. ¿Podría describirlos? Bien, tiene que ver también con la pregunta anterior. Obviamente los talleres por especialidad, si ustedes están buscando que su fábrica de ideas de innovación tenga que ver con, por mencionar algún tema, con los teatros en México o la actividad artística, pues los talleres a lo mejor son talleres relacionados a la construcción de mobiliario para teatros, de máscaras, etcétera. Si son, digamos, fábricas de ideas de carácter muy generalista, pues podrán tener talleres de actividades múltiples, que lo mismo hagan un zapato, que de repente empiecen a trabajar con sistemas con computadoras, etcétera. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que seleccionar el perfil de su fábrica de ideas e innovación. Esta pregunta es realizada por Gael. Se supone que nuestro trabajo como arquitectos es encontrar expertos en la materia para saber sus necesidades. De ser posible, ¿podríamos entrevistarlos y tendríamos que agregar esas entrevistas a la memoria? Bien, ese es un tema muy importante, porque si ustedes hacen un trabajo muy completo sobre el pasado y el presente, pues tendrán que encontrar en ese trabajo, en esos antecedentes, las razones, o decir, el porqué de su propuesta. Y obviamente lo que queremos nosotros es que ustedes hagan una propuesta que incluya a otros actores, es decir, hay científicos, hay pensadores, hay administradores, hay promotores, hay sociólogos, hay de diferentes ramas de la actividad, ya sea industrial o no, y saber a quién va a ir dirigido esa fábrica de ideas es muy importante. Por tanto,
sí, yo creo que deberían de entrevistarse con el mayor número de personas que ustedes tengan para que encuentren de manera muy clara, en su caso, la vocación o el perfil de la fábrica de bebidas que ustedes estén haciendo. Esta pregunta es por parte de Jorge Carballo. Sobre este concurso, ¿Canacero ofrece información acerca de diseño o procesos de sistemas constructivos? Canacero como tal no ofrece información fija sobre diseños o procesos de sistemas constructivos. Sin embargo, en nuestra página web tenemos una sección de manuales realizadas por nuestros socios que pueden consultar en el momento que ustedes gusten. También se les puede hacer llegar el link junto con la presentación para que puedan consultarlos y sepan un poco más sobre el proceso de sistemas constructivos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muchísimas gracias a todos por asistir. Esperemos sea de apoyo para ustedes y sus proyectos. Muchas gracias.